hablándonos a través del texto. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, donde nos quedamos el domingo pasado, nos quedamos en el versículo 8. Y si Dios nos ayuda, hoy terminaremos este capítulo, veremos del versículo 8 al 13. 1 Corintios 13, versículos del 8 al 13. Pero antes vamos a orar nuevamente. Señor amado, venimos ante tu santa presencia, en tu santa palabra, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a una vida de santidad y que tu honra y tu gloria sean manifiestos, Señor, a través de el poder del mensaje del Evangelio. Que nos ayudes a amar más, Señor, y a poder poner en práctica lo que estamos viendo y aprendiendo a través de este texto. Y que tú nos hables, Señor, de una manera clara a través del texto a nuestros corazones, para que podamos arrepentirnos, honrarte, obedecerte, amarte, adorarte cada vez más y podamos servir mejor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Gracias por todo, y en tus manos pongo mis labios y el corazón de mis hermanos y de las visitas. Ayúdanos, sé con nosotros, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía el domingo pasado, mis hermanos, este es uno de los textos más difíciles de predicar, no porque sea imposible entender lo que el texto dice, sino lo contrario, porque como el texto es demasiado claro y cuando uno le escarba o estudias el texto todavía se hace más claro lo que Dios demanda de uno, y sabemos que amar no es fácil. Por eso es que es uno de los pasajes más difíciles de predicar, porque aún yo mismo lucho en mi propio corazón, ¿no? Con el orgullo, con el egoísmo, con el amor propio. Pero en la gracia de Dios, Él nos está santificando y nos está ayudando y está formando la imagen de Cristo en cada uno de ustedes y en mí. Amén. Así que es un camino, hermanos, el camino más excelente que el apóstol nos señala para servir al Señor con nuestros dones. No es fácil, pero tampoco es imposible de vivirlo con la ayuda de nuestro Dios. El domingo antepasado, hermanos, vimos de los versículos 1 al 3, si recuerda, y vimos la superioridad del amor, que el amor es superior a todo. Pablo dice que si él pudiera hablar con mucha elocuencia y todos los idiomas, pero no tiene amor, eso es puro ruido. Que si él tuviera todo el conocimiento y entendiera todas las profecías, pero no tiene amor, no es nada. Y si hiciera los actos más abnegados del mundo, como dar de comer a los pobres o entregar su cuerpo para ser quemado, pero si no tuviese amor, de nada le aprovecha, de nada le sirve, ¿no? Entonces, aquí vemos la superioridad del amor por encima de los dones. De los versículos 4 al 8, la primera parte, vimos las características del amor, cómo es el amor, o de una manera práctica, cómo es que nosotros nos damos cuenta si estamos amando bíblicamente o no, cómo es que se manifiesta el amor, cómo debemos amar. Es lo que nos enseña de los versículos 4 al 8. Y lo que veremos ahora del 8 al 13, hermanos, en este texto veremos la continuidad del amor. Vamos a ver la continuidad del amor. Vamos a ver que trascenderá el amor, los dones, trascenderá nuestra glorificación y también trasciende a las mayores virtudes cristianas. Es lo que estaremos viendo, mis hermanos. En este texto, Cristo nos enseña la continuidad del amor que trasciende los dones, nuestra glorificación y las virtudes cristianas, para que decidamos amar como Él. Vuelvo a repetir, en este texto Cristo nos enseña la continuidad del amor que trasciende los dones, nuestra glorificación y las virtudes cristianas, para que decidamos amar como Él. Comienzo con la parte que terminamos el sermón pasado, pero que también nos sirve de apertura para esta parte. La primera parte del versículo 8 que dice, el amor nunca deja de ser. O si pudiéramos traducir esto de una manera más literal, podríamos decir, el amor nunca se cae. Otra manera de decirlo, el amor nunca es derribado, nunca se acaba. El amor siempre permanece firme, nunca se cae. Esta afirmación, entonces, hermanos, esta cláusula nos introduce, es un resumen de lo dicho anterior de las características del amor, pero también nos introduce con la conclusión que Pablo va a abordar aquí, que va a hablar de la continuidad del amor
Y esto sirve en su argumento para ayudarle a los hermanos de la iglesia de Corinto y ayudarnos a nosotros a entender por qué el amor es el camino más excelente que él presenta en el último versículo del capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Tengan en mente el contexto, hermanos. En el capítulo 12, Pablo está hablando de los dones en la iglesia. En el capítulo 14 aborda una situación particular de un mal uso que había con ciertos dones. Pero recuerden esto, Pablo les está diciendo en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea que los dones que el Señor nos ha dado para edificar el cuerpo de Cristo es algo bueno. Debemos de anhelar sobre todo que la iglesia sea edificada con la exposición continua de la palabra de Dios, que en este contexto es a lo que se refiere profetizar, la proclamación de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de anhelar utilizar nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo. Necesitamos la exposición fiel de la palabra de Dios. Necesitamos todo lo que el Señor nos ha dado para nuestro propio crecimiento y el crecimiento de otros. ¿No es así? Pero en el capítulo 3 es un paréntesis. Procuren, anhelen los dones mejores. Sobre todo profeticen, proclamen la palabra, prepárense para ello, anhelen eso. Pero recuerden que eso debe de ir acompañado de un ingrediente esencial que no puede faltar en la vida del cristiano, y ese es el amor. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene que ir acompañado de este ingrediente esencial. Imagínense que usted se come una comida ahí toda insípida que no le sabe a nada. Es porque le hace falta condimentos, ¿no? ¿Cuál es uno de los condimentos esenciales para que la comida sepa más o menos? Mínimo la sal, ¿no? Y a veces el ajo o algunas otras cuestiones que solo las aquí mamás que participan en MasterChef casero saben, ¿no? ¿Cómo es la comida sin estos ingredientes básicos? Insípida, ¿verdad? Y no la disfrutamos. Bueno, de la misma manera, el amor, ese ingrediente esencial para que todo lo que hagamos tenga ese saborcito, ese sazón exquisito que honra a Dios, que glorifica a Dios y que beneficia realmente a otros. Ese es el argumento de Pablo, hermanos. Él está hablando entonces de que el amor debe de ser puesto en práctica en el contexto del uso de nuestros dones. Aunque aclaro, estos principios que nos da sobre el amor pueden aplicar para el matrimonio, para cualquier otra relación, pero el contexto principal en lo que Pablo está hablando es de la situación, de la problemática que había en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan lo que veíamos en el capítulo 1? Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo de Cefas, otros yo de Apolos, otros yo de Cristo, y había carnalidad, había divisionismo, hacían celebridades cristianas. Y tenemos que evitar eso, hermanos. Tenemos que evitar eso. ¿Qué era lo que les hacía falta? Un ingrediente muy especial a esta iglesia, que se estaban apartando de ello. Tenían todos los dones, pero les faltaba amor. Y es por eso que Pablo les está haciendo ver el uso correcto de los dones comienza cuando entendemos el por qué hacemos lo que hacemos, cuando las motivaciones son las correctas. Y esa motivación o ese motor esencial que nos debe de impulsar a los cristianos a servir, repito y vuelvo a repetir, como miramos que este sustantivo se repite alrededor de esta carta, de este capítulo 9 veces. Explícitamente la palabra agape y amor se repite 9 veces. Entonces, ese ingrediente esencial, ¿cuál es? Ténganlo en su mente, el amor. Y ahora Pablo entonces va a pasar a argumentar ya les dijo la superioridad del amor, prácticamente porque es indispensable el amor, porque si yo tuviera cualquier habilidad, pero sin amor no me edifica, no sirve de nada, no soy nada. Y ya les explicó cómo es el amor, cómo debemos amar, pero ahora les va a acentuar y va a concluir con esto de por qué el amor debe de ser el camino más excelente y que debemos de anhelar y buscar antes que los dones, porque el amor va a trascender por la eternidad. Básicamente ese es el argumento, hermanos, que vemos aquí. La continuidad del amor en contraste con los dones espirituales y la superioridad del amor por encima de las demás virtudes cristianas como la fe y la esperanza. El argumento de Pablo aquí entonces es hacernos reflexionar que el amor va a continuar por la eternidad, y puesto que el amor va a continuar por la eternidad es algo que debemos de estar cultivando desde ahora ya. ¿Sí?
los dones van a perder su uso cuando estemos en la presencia de Dios. Va a llegar un momento en donde no tengamos que hacer uso de los dones para edificar a la iglesia cuando estemos en la presencia del Señor, pero el amor va a continuar por la eternidad. Es por eso que es tan importante lo que Pablo está diciendo aquí, que el camino más excelente para poder utilizar los dones que realmente glorifiquen a Dios y edifican a la iglesia es el camino del amor. Dice el versículo, la primera parte del versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, el amor nunca se cae. Esta afirmación entonces concluye lo dicho anterior de las características e introduce esta parte, este argumento de la continuidad. Si el amor nunca se cae, permanece firme, nunca es derribado, en otras palabras, nunca se acaba, o como lo traduce la Reina Valera, nunca deja de ser. Entonces, esto nos lleva al siguiente argumento. Pero si hay profecías, versículo 8, pero las profecías se acabarán. Otra manera de decirlo es, pero si hay profecías, serán invalidadas, se acabarán, cesarán. Va a llegar un momento en el cual la profecía va a ser innecesaria. Ahora, quiero aclarar el contexto aquí. En este tiempo, el canon de las Escrituras no había sido concluido. Y Dios sí daba mensajes a la iglesia por medio de profetas, ¿no? Pues el apóstol Pablo recibía revelaciones. La Escritura no había sido concluida. Dios daba revelaciones. Pero el don de la profecía no siempre o necesariamente tiene que ver con cuestiones de predecir el futuro o nuevas revelaciones, porque los profetas, su rol principal, su función principal era proclamar lo que Dios decía, ¿no? Proclamar lo que Dios dice. Y en ese sentido de proclamar lo dicho por Dios, este don sigue vigente. La profecía, hermanos, el don de profecía sigue vigente. ¿En qué sentido? No de predecir el futuro o con nueva revelación, sino en proclamar lo que ya fue revelado por Dios, es decir, la Escritura. ¿Sí? En este sentido, el ministerio profético sigue en pie. Proclamar lo que ya ha sido revelado por Dios en las Escrituras. Pero aún eso va a llegar un momento donde va a ser innecesario. Y ahorita vamos a ver cuándo va a llegar ese momento, ¿no? Si hay profecías, va a llegar a su fin. La profecía que contenía algo predictivo concluyó en el primer siglo, cuando el canon de las Escrituras concluyó. Ahora que tenemos la Biblia completa, la necesidad de estar proclamando la palabra de Dios sigue siendo vigente. Pero aún va a llegar un momento donde esto va a terminar. Si hay profecías, serán invalidadas, se acabarán. Y sigue el argumento con cláusulas condicionales. Ese sí es importante, son cláusulas condicionales. Está diciendo, pero si hay profecías, serán invalidadas. Ahora, quiero que noten una conexión muy importante. Dice que el amor nunca deja de ser, ¿cierto? Y ahora va a establecer un contraste, pero si hay profecías, ¿notan que el argumento va ligado? El amor va a permanecer, pero esto que estoy mencionando, estos dones, van a tener una conclusión. ¿Se fijan el contraste? El amor permanece, pero estos dones que voy a mencionar a continuación van a tener su función y van a concluir. ¿Se fijan? Aquí lo que Pablo quiere que los hermanos capten y que nosotros también es el contraste entre lo eterno y lo transitorio, lo continuo con lo temporal. ¿Se fijan este contraste? El amor nunca deja de ser, pero si hay profecías, serán invalidadas, acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Ahora, hermanos, quiero explicar un poquito aquí esto. El don de lenguas tuvo su función dentro del primer siglo en la iglesia. Incluso si nosotros vemos más adelante en las Escrituras, este don fue disminuyendo. Y aún un padre de la iglesia que escribe tiempo después a la iglesia de Corinto ya ni menciona el don de lenguas, ¿no? Era un don temporal. Y de hecho, la forma griega en la que está conjugado este verbo, cesarán en griego, que es un futuro, voz media, indicativo, tercera persona plural, indica la voz media, que es algo que va a llegar en su conclusión en sí mismo, como una batería cuando
se termina la energía y deja de funcionar. No está en voz pasiva, lo cual implica que por sí mismo las lenguas iban a cumplir su función y iban a desaparecer por sí mismas. En el primer siglo dejarían de ser. Ya no hay más don de lenguas, hermanos. Durante 1800 años de la historia de la iglesia, cristianos piadosos que han escrito y todo, nunca de ellos mencionaron estos dones, ni que hubiera más apóstoles, ni que hubiera estos dones, sino lo miraban todo en la época de la historia de la iglesia, del primer siglo, cuando el canon de las escrituras, es decir, toda la Biblia no había sido completada. Entonces, hoy en día, hermanos, ya no existe como tal el don de lenguas. Si usted me pregunta, ¿es posible que Dios pueda hacer un milagro en una tribu remota, que alguien no sepa, no haya escuchado el idioma en su propio idioma, el evangelio, y alguien le hable y entienda? ¿Que es posible que Dios pueda hacer milagros? Por supuesto, lo creemos, pero no que sea algo normativo que tenga que regular a la iglesia de que alguien tenga que tener ese don, como lo había en el primer siglo. Eso es a lo que nos referimos. No negamos los milagros, hermanos. Nosotros creemos en los milagros, pero no que sea algo normativo como lo fue en la iglesia del primer siglo. ¿Sí? Entonces, este don cumpliría su propósito. De hecho, Pablo va a aclarar más acerca de este don en el capítulo 14. ¿Cuál era la función de este don? El por qué Dios lo dio. Ahí vemos en el capítulo 14, cuando dice en el versículo 20 del capítulo 14, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí Pablo está diciendo que las lenguas tenían el propósito, cuando estaba la época de la transición del antiguo al nuevo pacto, iba acompañado, si vemos ahí en el libro de los Hechos, este don de las lenguas, porque se estaba cumpliendo esto que estaba diciendo la palabra de Dios. Era una señal de que el Mesías ya había llegado y tenía que ver en cuanto a lo que Dios le estaba diciendo a los judíos, hermanos. ¿Sí? Era una señal en ese sentido para los incrédulos. Ellos rechazaron al Mesías y Dios estaba hablando en otras lenguas. Eso recordaría la promesa de que el reino de Dios ya estaba cerca porque el Mesías había venido y tenía un propósito en ese sentido, ¿no? Y el auténtico don de lenguas no eran galimatías, eran idiomas humanos, pero que ellos no estudiaban para aprenderlos, no usaban Duolingo en aquel tiempo, ¿no? El Espíritu Santo de manera milagrosa hacía que ellos pudieran hablar otro idioma, ¿no? Eso era un milagro auténtico, hermanos, y existía en este contexto. Pero se estaba desvirtuando, porque también se estaban introduciendo prácticas incorrectas acerca de las lenguas. Pero Pablo dice que profetizar, es decir, proclamar la palabra de Dios, edifica a todos, creyentes e incrédulos. Y él quiere que entiendan que el don de profecía es superior en ese sentido a los demás, porque es la proclamación de la palabra de Dios, pero que aún ese don hecho sin amor no edifica a la iglesia. Pero las lenguas cumplirían su propósito y terminarían. Repito, este verbo es un futuro voz media, lo cual indica que no solamente las lenguas iban a cesar cuando el Señor regrese, ¿no? Cuando ya estemos en el cielo, sino antes de esto, en la conclusión del primer siglo. Ya una vez terminando el canon de las escrituras, hermanos, ya no hay más necesidad de revelación. Ya estando la Biblia completa, Dios ya no tiene nada nuevo que decir. Todo lo que Dios quiso decir está en las santas escrituras, en los 66 libros de la Biblia que conocemos. ¿Sí? No hay nuevas revelaciones, no hay algo más que Dios tenga que decirnos. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque en ese sentido ya no hay más profetas. Los verdaderos profetas son los que proclaman las escrituras, ¿sí? Y no se llaman a sí mismos profetas, se llaman pastores o maestros. Las lenguas cesarían y luego sigue con el argumento lógico, con más cláusulas condicionales. Si conocimiento, sigue diciendo, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero en el original, hermanos, en el griego, sigue con la cláusula condicional, y si hay conocimiento, ¿no?
Aquí dice, y la ciencia acabará, pero el argumento es, si hay profecías, van a ser invalidadas. Si hay lenguas, van a cesar por sí mismas. Si hay conocimiento, el conocimiento también será invalidado. ¿Cómo está eso, hermanos? No podemos amar a Dios si no lo conocemos. Necesitamos estrictamente las Escrituras para conocer a Dios, ¿cierto? Si de este conocimiento de la verdad nadie puede ser salvo, nadie puede adorar a Dios, nadie puede crecer en su vida espiritual. En la actualidad el conocimiento de la verdad es lo que necesitamos, ¿cierto? Pero va a llegar un momento, hermanos, que esto ya no va a ser necesario y ahorita vamos a ver cuándo. Aún esto, aún el conocimiento imperfecto que tenemos ahora, incompleto, va a ser invalidado. ¿Se fijan? Pero recuerden con lo que inició. El amor nunca se cae, el amor permanece, el amor nunca deja de ser. Mientras que todo esto que está mencionando cumple una función temporal. ¿Se dan cuenta del contraste? Y si conocimiento, será invalidado también. La ciencia acabará en ese sentido, ¿no? Cuando aquí se refiere a la palabra ciencia, no se refiere a los avances tecnológicos, se refiere al conocimiento y en este contexto al conocimiento de Dios, ¿no? Por medio de las Escrituras, la ciencia acabará. Y luego explica aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En el contexto inmediato, hermanos, está hablando de la edificación de la iglesia. Recuerden que en este tiempo, en este momento de la historia, el canon de las Escrituras no había concluido, ¿cierto? En este momento Dios seguía incluso revelando cosas a la iglesia. Pero es interesante notar que estos verbos, en parte conocemos y en parte profetizamos, no dice el texto, en parte hemos conocido y en parte hemos profetizado, está en tiempo presente, describe una acción continua, porque en la actualidad este don de profetizar sigue estando vigente, ya no en el sentido de traer nueva revelación, sino de seguir proclamando lo que está escrito en la Biblia. Y esto sigue en la actualidad. En parte conocemos, en parte comprendemos, conocemos cosas verdaderas de Dios, pero en parte seguimos proclamando porque nuestro conocimiento es limitado. Aquí me meto con una doctrina importante que es la incognoscibilidad de Dios. Dios es incomprensible en cierto punto, ¿no? Y esto no contradice la doctrina de la claridad de las Escrituras. Dios puede ser claramente y verdaderamente conocido, pero el ser de Dios es infinito y no podemos conocer completamente a Dios, ¿no? Y nuestro conocimiento de Dios es progresivo. Aunque tengamos al Espíritu Santo, aunque tengamos las Escrituras, nuestro conocimiento de Dios no es totalmente exacto. Aunque es verdadero, es útil y necesario para nuestra salvación, santificación, para amar a Dios, para adorarlo, para crecer. Pero aún así es incompleto, ¿no? Obviamente nadie puede comprender a Dios al 100%. Si nosotros pudiéramos comprender a Dios de una manera plena, ya no sería Dios, nosotros seríamos igual a Dios. Y eso es imposible, ¿cierto? En cierto sentido, hermanos, nunca vamos a terminar de conocer la profundidad del ser de Dios. Dios es infinito, ¿no? Pero eso no significa que no podemos conocerlo de verdad, que no podemos tener una relación correcta con Él a través de las Escrituras, a través del Evangelio. Pero por una parte entendemos el Evangelio, tenemos una relación personal con Él y seguimos creciendo en la necesidad. Nunca, mientras usted y yo estemos en este lado de la eternidad, no va a haber un momento en el cual usted diga, ya, suficiente, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito más estudios bíblicos, ya lo sé todo de Dios, ya tengo todo lo que necesito, ya comprendo todas las doctrinas, a gusto, ya me tomo unas vacaciones de un año para no ir a la iglesia y no escuchar nada de Dios ni una predicación. Eso es imposible, hermanos. Mientras estemos en este lado de la eternidad, usted y yo necesitamos estar siendo expuestos continuamente a la palabra de Dios. Necesitamos que se nos siga profetizando. ¿En qué sentido? Proclamando la verdad de Dios. No hay un momento en el cual usted y yo dejemos de necesitar la palabra de Dios. Incluso nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo citando Deuteronomio, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Es necesaria para nuestra alma. Nunca, mientras estemos en este lado de la eternidad, vamos a dejar de necesitar ser expuestos
a la palabra de Dios, a las Escrituras. Amén. Pero aún así, hermanos, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere hacerle ver a los hermanos y a nosotros? Que aún estas actividades que son sumamente gloriosas, guiadas por Dios, que glorifican a Dios, que nos dan crecimiento, aún esto, hermanos, no es lo perfecto todavía. No es el final. Lo mejor todavía no ha venido. ¿Se dan cuenta que nos deja como que con ese sentimiento? Que a pesar de todo lo que nosotros podemos experimentar aquí del conocimiento de Dios a través de las Escrituras, nuestra relación con Él, proclamarlo, aún esas son actividades temporales que aún no estamos plenos y completos en el conocimiento como deberíamos de estar, porque seguimos estando limitados también por el pecado, hermanos. Mientras nuestros cuerpos no sean glorificados, nuestra mente tiene efectos, le llaman los teólogos noéticos del pecado, es decir, afectan la nous, la mente, ¿no? Nuestro entendimiento está limitado por causa del pecado y no comprendemos todas las cosas de Dios como deberíamos, ¿cierto? Aún los más grandes teólogos, hombres más comprometidos con Dios y las Escrituras, hombres más piadosos y que vemos en las Escrituras y que hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, no han sido hombres perfectos. Y por eso es que Dios permite que veamos vislumbres que, digamos, del hermano fulanito tal es un excelente teólogo y maestro, pero no estoy de acuerdo con esto, creo que aquí no, y con nunca hay una uniformidad entre todos los hombres de Dios, ¿no? ¿Sí o no? En doctrinas secundarias, obviamente, no en doctrinas cardinales. Nuestra mente es imperfecta, hermanos. Y no porque la Biblia sea imperfecta o incompleta, sino porque nosotros somos pecadores limitados e imperfectos, ¿no? La ley es santa, justa y buena. La Biblia es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Las Escrituras son puras. La palabra de Dios es perfecta porque Dios es perfecto, pero nuestra mente está limitada y ha sido afectada por el pecado, ¿cierto? Por eso hay cosas que pasan los años y decimos, ya entendí esto, fíjate que no entendía este texto, y de alguna manera el Espíritu Santo nos ilumina, o ya sea en una predicación o en un estudio bíblico, leyendo un comentario, o a lo largo del tiempo nos damos cuenta que nuestra comprensión del texto era tan ilimitada y hasta hay una alegría indescriptible en el corazón cuando entendemos una verdad que ya estaba ahí, pero para nosotros es nueva, ¿no es así? ¿Le ha pasado eso? No porque esa verdad no estuviera ahí, sino porque nosotros somos limitados, ¿no? No le dijo el Señor a los discípulos que iban caminos a Emaús, no les dijo, ay, pobrecitos, tardos y duros de corazón para creer lo que los profetas han dicho, ¿no? No es que esas cosas que hablaban acerca de Cristo no estuvieran ahí con claridad, sino que en su pecado y en su mente eran duros y tardos para creer y entender lo que Dios quería decir con claridad. Nuestra falta de disciplina, nuestra falta de oración para que Dios nos ilumine, nuestra falta de constancia en el estudio de las Escrituras, y aún si somos constantes en la oración, en el estudio, en congregarnos, en buscar de Dios, nuestro entendimiento sigue estando incompleto. Esto, hermanos, como ligándolo con la escuela dominical, nos debe de caer un buen balde de agua fría, una dosis de humildad. ¡Ojo! Cuidado con ser dogmáticos, hermanos. No estoy hablando de las verdades esenciales. Tenemos que ser humildes y entender que estamos en un crecimiento continuo ante la palabra de Dios, que no lo sabemos todo, que no lo entendemos todo, que no somos los mejores y que nuestro entendimiento de Dios no es superior a todos los demás. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿No es así, hermanos? Ojo, dosis de realidad. Para aquellos que estudian mucho, bueno, y yo tengo que estudiar mucho, pero aún así, una buena dosis de realidad y de humildad. Ojo, por mucho que nosotros oremos, estudiemos, nos preparemos, nunca vamos a estar al nivel de Dios ni al nivel que debemos estar en este lado de la eternidad. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Bueno, esto a mí me brinda un consuelo, hermanos, porque a veces me siento tan pequeño cuando estoy estudiando un texto que no entiendo o cuando entiendo sus implicaciones y me da tanto temor de no vivir a la luz o a la altura de lo que el texto me demanda y me siento tan pequeño a veces ante ciertos
partes de la Escritura y me abrumo a veces, pero gracias a Dios porque me hace ver que no soy yo, no depende de mí, Dios es más grande que yo, mi entendimiento es corto, pero Él es más grande de lo que yo puedo imaginar o pensar, y su palabra es santa, perfecta, justa y buena, y suficiente para mi alma y para guiar la vida de la iglesia. Yo no puedo guiarlos con mi sabiduría, mi conocimiento, mis técnicas no valen nada, yo no tengo nada bueno que ofrecerles, pero la palabra de Dios sí. La Biblia lo es todo para nosotros. Por eso, hermanos, es tan peligroso proclamar otra cosa desde el púlpito. Tácticas de motivación, ideas, modas, lo que sea, filosofías. Todo eso no nos sirve de nada a nuestra alma. Lo que necesitamos es la profundidad de la verdad de Dios aplicada a nuestros corazones por medio de la proclamación de las Escrituras y que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. No necesitamos más allá de la Biblia, hermanos. Si estuviéramos reunidos debajo de un árbol, no tenemos abanicos, ni instrumentos musicales, ni lujos, ni un púlpito como este, pero tenemos la Biblia y somos expuestos a la Biblia, somos más que bendecidos. La centralidad de nuestra adoración radica en la palabra de Dios. Amén. Pero aún así, en parte conocemos y en parte profetizamos. Como que esto nos baja los humos, ¿verdad? Como que nos eleva y Pablo nos dice, hey, pero en este lado de la eternidad, estas actividades son temporales, porque hay algo que trasciende, que es eterno y es perfecto. Y el amor está a ese nivel. ¿Se fijan? Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero, o más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando venga lo perfecto? Bueno, hay diversas posturas aquí de lo que esto puede significar. Algunos piensan que se refiere a la conclusión del canon de las Escrituras. Personalmente, por el contexto, no me inclino por esta postura, porque no creo que los hermanos de la iglesia de Corinto hubieran entendido, sí, cuando venga lo perfecto se refiere a la conclusión del canon de las Escrituras, ¿no? Se me hace un poquito técnico y yo creo, por el contexto, que se refiere obviamente a cuando estemos en la presencia de Dios, ¿no? Es lo más natural y más lógico y concuerda más con el contexto, que se refiere, eso perfecto es cuando estemos en la presencia de Dios. Ya sea que cuando abandonemos nuestro cuerpo y pasemos a la presencia de Dios, pero ya de una manera más completa y plena cuando seamos glorificados. ¿Sí? Por eso es que en la primera parte que vimos acerca de la continuidad del amor, trascenderá los dones, ya vimos a qué dones mencionan aquí, la profecía, las lenguas, el conocimiento, pero también trascenderá nuestra glorificación, hablando del amor. Los dones no nos los vamos a llevar al cielo, pero el amor sí. ¿Se fijan? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que Pablo está diciendo, miren hermanos, la actividad más importante y gloriosa que alguna persona pueda ser expuesto aquí en la tierra es ser expuesto a la gloriosa y perfecta y santa palabra de Dios. Y eso es por lo que la iglesia Cayo se sostiene. La actividad más gloriosa de la iglesia es la exposición, la proclamación de la verdad de Dios. Amén. Pero aún eso va a tener un fin. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Se fijan? Entonces lo que es en parte se acabará. Y aquí pone unos ejemplos, hermanos, Pablo, para comparar cómo es que algo llega a su plena madurez. Y aquí él usa una analogía en el versículo 11 dice, cuando yo era niño, no dice aquí entre paréntesis, pero es como si Pablo dijera, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cuando yo era niño, no vamos a encontrar esas palabras, no, en el original, pero Pablo está poniendo esta analogía para argumentar que va a llegar un momento cuando nuestro conocimiento de Dios va a alcanzar una plena madurez, cuando estemos en su presencia. Esta vida aquí es una preparación para llegar a ese momento, pero todavía no estamos en lo perfecto, porque sigue habiendo pecado en nosotros, ¿cierto? Seguimos viviendo en un mundo caído, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Por ejemplo,
Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablan los niños cuando van empezando a hablar, no? Me da risa con mi hija porque decía, ¿cómo decía yo cuando era niña esto? No, pues la lengua le decías luenga. ¿Y cómo le digo ahora? Le sigues diciendo luenga. Como dicen los niños ciertas palabras, bisquileta, y a veces hasta de cariño ya se nos queda y les hablamos así a los hijos, ¿no? Por palabras chistosas, ¿no? Van aprendiendo a hablar, se les lengua la traba, se les traba la lengua, etcétera. La comunicación, ¿cómo hacen los niños, no? Van hablando en balbuceos. Y fíjense que los padres son, bueno, más las mamás, son expertos traductores, ¿no? Me ha tocado hablar con niños que hablan en balbuceos. Y me quedo, ¿qué dijo? Y ya dice su papá o su mamá, lo que mi hijo quiso decir, ¿cómo le entiende? ¿Quién sabe, no? Son expertos traductores, ¿no? Nuestro lenguaje va progresando, ¿no? No hablamos de la misma manera cuando teníamos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 12 años, la pubertad, ¿no? 15 años, 50 años, y así sucesivamente, ¿no? Nuestra comunicación cambia, ¿verdad? Va madurando. Nuestro léxico va aumentando, vamos pudiéndonos comunicar mejor, ¿no? Y más si leemos y estudiamos y todo, pues vamos adquiriendo una mayor capacidad de comunicación, pero no hablamos de la misma manera, ¿no? O cuando estás aprendiendo otro idioma, ¿no? 3 palabritas, yes, yo, ser, pedir, por favor, X, ¿no? Pero ya cuando vas comprendiendo más y vas madurando en la comunicación, pues obviamente puedes ya mantener una conversación más compleja, hasta ahí un debate filosófico, yo qué sé, ¿no? Pero es una comparación. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Y no solo eso, pensaba, es decir, juzgaba las cosas como niño. ¿Cómo mira las cosas un niño? Diferente a un adulto, ¿no? Su razonamiento es diferente. Luego dice, juzgaba como niño. En otras palabras, pensaba como niño y razonaba como niño. Aquí la palabra juzgaba se puede traducir como razonar también. Entonces sigue diciendo el texto, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba. Este viene de logizomen, pensar, razonar. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé a un lado de las cosas que eran de niño. Y esto lo vemos, hermanos, ¿no? Cuando están niños, ahí quieren estar con el carrito y todo, ahí quieren estar con el papá y la mamá, le dan besitos y todo, ya nomás creen, papá, ¿sí o no? Dejan los carritos y ya quieren otros tipos de juguetes y todo. Va habiendo una etapa de los hijos donde cambian, ¿no? Por ahí conocí a un niño de 8 años, 7, 8 años, y sus abuelos pues viven lejos de la ciudad, y ya cuando lo volvieron a ver, el niño actualmente tiene 8 años, y le dijeron al niño, oye, tú ya no eres igual que antes, eras así, ese. Y le dice, abuelo, es que la gente cambia, dice. El niño no bien consciente que la gente va cambiando. Y es el argumento de Pablo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, fui madurando y obviamente, pues dejé de ser niño. Excepto, hermanos, en la televisión humorística, nosotros vemos con agrado a un adulto haciéndose pasar por un niño, ¿no? Chabelo, el Chavo, yo qué sé. Pero en la vida real, un adulto de 40 que actúe como niño, pues no es normal, ¿cierto? Obviamente tiene que haber una madurez. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Obviamente fui madurando y llegué a ser hombre, me convertí. De hecho, es interesante el verbo que usa aquí, de ginomai, que es convertirse en, llegar a ser algo, ¿no? Él se fue convirtiendo hasta que llegó a la plena madurez y se convirtió en un hombre, ¿no? Denota ese proceso de madurez, este verbo. Dejé a un lado las cosas de niño. ¿Y cuál es la comparación? Y luego sigue poniendo otra analogía. Porque vemos ahora, sigue diciendo el texto, vemos ahora como por espejo. Ahora vemos por espejo oscuramente. La comparación es, hermanos, en la antigüedad los espejos eran simplemente bronce bruñido
o pulido, ¿no? No eran como los espejos que tenemos ahora con las cámaras, ¿no? Las imágenes que reflejaba ese metal era imperfecta, ¿no? No tenía la misma precisión con la que ahora podemos ver nosotros. Podemos ver exactamente como somos, hasta los granitos que tenemos microscópicos, no con zoom si quieren y todo. En aquel tiempo obviamente no existía eso. Era bronce pulido y la imagen era un símbolo oscuro de la realidad. Ese es el punto de comparación, ¿no? Es como si miráramos nuestra imagen ahí, sí somos nosotros, pero está distorsionada y todavía no vemos con claridad los detalles, ¿no? Por decirlo, la imagen no está en HD, está toda pixeleada ahí, para que me entiendan, un lenguaje contemporáneo, ¿no? No es claro, pues. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ese entonces conecta con el argumento anterior, cuando venga lo perfecto. Ahorita vemos un símbolo imperfecto de la realidad, ¿no? Palpamos las verdades espirituales de una manera limitada, o sea, deleitosa, gloriosa, exaltada, pero limitada, porque aún no viene lo mejor, hermanos. Lo mejor va a ser cuando estemos ante la presencia de Dios, cuando seamos glorificados también, cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ese veremos cara a cara implica, es como si Pablo cambiara la analogía, decir, ahora como si viéramos con un espejo con claridad, ¿no? Pues vamos a poder ver con claridad. Nuestra comprensión va a ser diferente. Y luego sigue diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es otra cláusula que aclara ese sentido, ¿no? Que vamos a poder entender con claridad cosas que aquí, en este lado de la eternidad, no comprendemos. ¿No le da consuelo eso, hermanos? Que cuando estemos en la presencia de Dios, ya no vamos a tener las mismas dudas que aquí. Esos enigmas que nos rompen la cabeza, ya no va. ¿Cómo se compagina la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? ¿Y cómo esto? Y todos los dilemas teológicos que existen, habidos y por haber, toda la quebradera de cabeza que ahorita tenemos que hacer para llegar a una conclusión, orando, estudiando y todo, vamos a poder comprender con claridad cómo es Dios. Obviamente no de una manera perfecta ni como Dios, porque nuestro conocimiento no va a ser infinito como Él. Recordemos que la omnisciencia es un atributo incomunicable de Dios. Nunca vamos a ser omniscientes como Él, porque siempre seremos criaturas y siempre seguiremos aprendiendo algo de Él, pero nuestra comprensión va a ser mucho superior a lo que es ahora. De tal manera que ese conocimiento nos va a dar más gozo, más entendimiento de quién es Dios, una adoración más. Va a ser la perfección andando, obviamente, ¿no? No vamos a ser Dios, no vamos a ser omniscientes como Dios, aclaro, ni lo vamos a entender nunca todo de Dios, pero nuestra comprensión va a ser mucho mayor de la que tenemos hoy. ¿Sí? Es por eso que cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos a poder recordar todo lo que pudimos vivir aquí sin dolor, ni resentimiento, ni remordimiento. Vamos a acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Vamos a poder ver lo que Él hizo por nosotros y eso no va a causar sentimientos de culpa, de remordimiento, no vamos a perder la memoria cuando estemos en el cielo. Simplemente vamos a entenderlo todo de una manera perfecta y vamos a ver la gloria de Cristo en todo. Y vamos a poderlo adorar por quien es Él realmente. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y la conclusión, hermanos, entonces hemos visto dos cosas aquí de la continuidad del amor. Trascenderá los dones. ¿Qué dones? Ya vimos. Lenguas, conocimiento. ¿Qué más? Profetizar. Trascenderá nuestra glorificación, hablando del amor, ¿no? Pero también trasciende a las mayores virtudes cristianas. ¿Qué dice aquí el versículo 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí, hermanos? Miren, recuerden que comienza con la primera frase. El amor nunca se cae, nunca deja de ser, ¿no? Pero todo esto tiene una función temporal. Pero ahora en el presente
permanecen estas tres virtudes, pero la reina de estas virtudes, de esta triada que Pablo menciona en otras partes de sus epístolas, el amor, la esperanza y la fe, quien gobierna sobre esas virtudes es el amor. El mayor de estas virtudes es el amor. ¿Por qué? Por ejemplo, hablando en el contexto de la fe salvadora, la fe salvadora va a llegar a su fin. Por ejemplo, segundo a los Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, cuando ya veamos lo perfecto, en ese sentido ya no va a ser una fe salvadora, ¿no? Pero obviamente toda la vida y por toda la eternidad vamos a seguir confiando en el Señor, ¿cierto? En ese sentido la fe va a trascender aún en la eternidad. La esperanza, Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza es esperar algo, ¿no? Y cuando recibamos eso que estamos esperando, podríamos decir, ya no hay esperanza en el sentido salvador, no, porque ya va a ser cumplido. Pero en el sentido de seguir esperando y de confiar en el Señor y de tener todo nuestro ser en Él, eso va a trascender también en la eternidad. Pero aún, aunque estas cualidades, la fe y la esperanza, en un sentido van a cesar en lo temporal, pero en otro sentido van a trascender, lo que sigue permaneciendo al top 10 de esta triada sigue siendo el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor va a permanecer intacto, porque el amor refleja a Dios y sus atributos. Y con esto quiero citar aquí un comentario de Simon Kistemaker de esta parte, hermanos, que dice, así como la palabra de Dios nunca fracasa, el amor nunca falla. El amor es eterno porque es uno de los atributos de Dios. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. El amor emana de Dios hacia todo su pueblo por todo el tiempo y la eternidad. Mientras que todo lo demás que es parte de la creación de Dios se termina, el amor continúa activo e influyente. Fin de la cita. Este es el argumento de Pablo, hermanos. Que toda actividad aquí presente va a acabar. Pero estas tres virtudes van a trascender por la eternidad, de la fe, la esperanza y el amor. Pero quien va a gobernar estas virtudes por la eternidad, desde ahora y para siempre, es el amor. Porque el amor emana de la misma fuente que es Dios mismo. Dios es amor, como dice 1 Juan 4:8. Y Él ha mostrado su amor, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La máxima expresión del amor es Cristo. Y por eso nosotros somos llamados a ser como Él. Y simplemente al reflejar estas cualidades, es otra manera de decir, sean como Cristo. ¿Sí? La continuidad del amor. Concluyo con esto, mis hermanos. Cristo encarna cada uno de estos atributos que vimos del amor en su persona y obra. Dios es amor, refleja su naturaleza. Cuando nosotros amamos de esta manera, reflejamos a Dios y somos llamados a vivir en este camino más excelente que Pablo nos ha mostrado, para que entonces, cuando nosotros ejerzamos nuestros dones, podamos honrar realmente a nuestro Dios y podamos realmente edificar a los demás. La pregunta es, ¿he entendido que el amor es superior a todos los dones? ¿He entendido lo que es el amor? ¿En qué consiste amar? ¿He entendido que el amor va a continuar por la eternidad? ¿Ahora qué me queda? Decidir amar como Él. Este es el propósito, hermanos. Esto no está gratis para que tengamos información nomás. Es para que tomemos acciones. Recuerden que en este texto Cristo nos enseña la continuidad del amor que trasciende los dones, nuestra glorificación y las virtudes cristianas, para que decidamos amar como Él. Si usted ha detectado en su corazón hasta a través de esta serie de 3 mensajes que no está amando como Cristo le manda amar, le suplico con todo mi corazón y con amor, y yo también, que nos arrepintamos y que decidamos vivir de esta manera. Que repasemos este texto, si es posible lo memoricemos, lo meditemos y lo llevemos a la práctica con la ayuda del Señor. Pero también déjeme recordarle que usted no puede vivir de esta manera si no es por la obra del Espíritu Santo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no está en Cristo, usted no puede amar de esta manera. Usted debe estar en Cristo primero
para poder cumplir con lo que la palabra de Dios nos manda. Y para poder estar en Cristo, usted debe arrepentirse de sus pecados y debe de poner toda su confianza en aquel que nos amó de una manera perfecta, Cristo. Solo en Cristo podemos ser capaces de crecer en el amor. Sin Cristo no podemos amar de verdad, porque Él es el ejemplo máximo del amor. Sin Cristo no se puede, simplemente. No se puede simplemente por reglas morales, por sentimientos bonitos. El hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Es un cadáver viviente, no puede sentir ni amar. Solo Cristo puede darnos un nuevo corazón para amar a Dios y al prójimo como debemos. Solo Cristo puede lograr esto en nosotros. Ni usted ni yo podemos, pero en sus fuerzas sí, si nos sometemos a la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Lo primero es que si usted no ha confiado en Cristo, si usted no ha entregado su vida a Cristo, hágalo. Arrepiéntase, clame a Él por salvación, entregue su vida a Él y sígale. Y si usted ya está en Cristo, decida vivir de esta manera, poniendo en práctica lo que hemos aprendido acerca del amor. Porque esto es lo que va a hacer que brille la gloria de Cristo en nosotros. No solo el conocimiento que escuchamos, hermanos, y yo los insto a que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de ella, como dice Santiago. Obedezcamos esto y van a ver que nuestras vidas van a ser más significativas. Vivamos a la luz de esta esperanza, que cuando venga lo perfecto en parte lo que es, entonces se acabará, que un día vamos a estar cara a cara con nuestro Creador, amándolo y disfrutándolo de una manera perfecta, pero mientras llegamos a casa, hay que vivir amando a Dios y amándonos unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si cantan bien bonito los himnos, dijo el Señor, si tienen amor unos por otros. El amor nunca deja de ser. Oremos. Señor amado,